Entonces vamos a leer, y como les he dicho, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias le damos a Dios por este tiempo. Y entonces vamos a empezar. Lo interesante de esta carta, cómo comienza. Así que, como les dije, hemos recibido una carta y es tanto para ti como para mí, ¿ok? Recibámosla con mucho amor para que nuestro corazón lo pueda asimilar y nuestra vida pueda ser transformada y cambiada, ¿ok? Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ok? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Todos sabemos cuáles son los mandamientos que nos entregaron desde el principio, ¿ok? Verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Recuerden que el otro día estábamos hablando sobre quién era la luz. Si nosotros queríamos ver esa luz verdadera, esa luz que aún en las tinieblas alumbra de una manera sorprendente, Jesucristo. Y esa luz ya alumbra. Verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está todavía en tinieblas. Lo leo de nuevo para no confundirnos. Verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Voy a hacer referencia aquí. Era como decía, si tenemos alguna situación con un hermano, con alguna prima, con algún vecino, con alguna situación y estamos diciendo, no, que mi vecina, o sea, yo, sí, Cristo es mi Salvador, mi vecina, si la pudiera agarrar de, bueno, entonces, aunque digamos que estamos en Cristo, nos están diciendo que somos mentirosos, ¿sí? Entonces, ahí podemos ir viendo que ya hay cositas que podemos ir corrigiendo, que debemos ir corrigiendo, ¿ok? Entonces, verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por su nombre. Escuchen esto, el verso 12. Ya hemos visto y hemos escuchado anteriormente, y muchos sabemos, que Jesucristo fue enviado, ¿sí? Fue ese cordero que fue enviado como sacrificio vivo para perdón de nuestros pecados. Y aquí nos los están recordando. Entonces, esa es una referencia muy, muy importante. Por eso Él tomó la posición nuestra para estos pecados. Todo esto fue escrito después de Cristo. Y nosotros somos después de Cristo, ¿sí? Entonces, Jesucristo murió aún sin conocernos, pero Él ya sabía de nuestra existencia. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que vamos a hacer,
ya se conocen los cielos. Entonces, nuestros pecados, los que ya hemos cometido hasta hoy, ya fueron justificados, o sea, ya fueron pagados. Ahora, que a partir de hoy, si nosotros, después de recibir esta hermosa carta que nos está advirtiendo, ¿sí?, que nos está enseñando qué es lo que no debemos hacer o qué es lo que debemos corregir. Por eso digo, es una bendición, porque llega en el momento perfecto. Si no lo habíamos entendido, no lo estábamos entendiendo, entonces ahora a través de esta carta, esta carta que nos han enviado, nosotros podemos, ¿qué cosa? Hacer esos cambios radicales, ¿sí? Tienen que ser radicales para poder ver realmente lo bueno de Dios en nuestra vida, ¿ok? Entonces, verso 12, lo repito. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, Jesucristo. Verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy importante, tenemos que entender esta parte. Miren que en el 13 y el 14 prácticamente lo dice dos veces. Os escribo a vosotros, padres, os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros, jóvenes. Y el 14 lo vuelve a repetir. O sea, nos vuelve como, a ti te estoy diciendo, a ti te estoy diciendo, a mí me están diciendo, ¿ok? Porque dice el 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escuchen, el amor del Padre no está en él. Si yo amo al mundo, las cosas del mundo, y prefiero esas cosas antes que las cosas de Dios, como dicen por ahí, ni te vistas porque no vas, porque realmente yo no estoy haciendo lo que es agradable a Dios. Yo no estoy haciendo simplemente las cosas, le estoy dando preferencia a las cosas del mundo, no a las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿sí?, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ok? Lo vamos a repetir. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿sí?, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escuchen esto. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú quieres permanecer para siempre o quieres pasar como todo aquello que hay en el mundo? Es muy bueno en este momento, es muy bueno, me da alegría, me da gozo, me da satisfacción temporales, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok, espero que se haya comprendido. Lo volvemos a leer para que quede bastante más claro todavía, porque está haciendo referencia muchas veces, el anticristo, el anticristo. Vamos a ver lo que nos dice más adelante, pero el anticristo pensamos que es simplemente un ser, ¿sí?, que es totalmente contrario a Cristo. Pero miren, pónganle atención al 1 de Juan, capítulo 2, verso 19. Sí, dice, leamos del 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Escucharon? Muchos anticristos. 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Punto importante, verso 21. Hemos recibido, como le digo, hemos recibido esta carta. Y efectivamente lo que dice aquí, el verso 21 del capítulo 2 de Primera de Juan. Todo lo que se está leyendo aquí nosotros ya lo sabemos. ¿Sí? Todo lo que se está leyendo aquí nosotros ya lo sabemos. Que la ley que se entregó antes, ya sabemos cuáles son los mandamientos, lo sabemos. ¿Sí? Entonces sabemos qué debemos y qué no debemos hacer. Que hemos incurrido y hemos llegado a pecar porque hemos adoptado muchas cosas del mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que es tiempo de cambiar, ¿sí? Que ya nuestros pecados han sido pagados a través de la muerte de Jesucristo. Entonces, si en este momento y estamos escuchando este mensaje que nos han enviado a través de esta hermosa carta, entonces ya depende de cada uno de nosotros, seguir formando, siendo nosotros esos anticristos, porque estamos negando a Cristo, porque estamos diciendo por un lado sí, pero no estamos actuando de tal manera. Entonces, si no estamos actuando de esta manera, que es como anduvo Jesucristo, entonces somos contrarios, ¿sí? No somos de ellos, como dice aquí la palabra. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que saber que todo lo que ya aquí estamos escuchando, ya nosotros lo sabemos, ¿sí? Entonces, nos están haciendo esta observación y debemos darle gracias a Dios que llegó en este momento para que podamos hacer las correcciones necesarias, ¿ok? Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, mire, no creo que a ninguno de nosotros nos guste que nos vayan a estar diciendo mentiroso, mentirosa, eres mentiroso. No creo. Y mucho menos que nos digan mentiroso haciendo quedar mal a nuestro Señor Jesucristo. O sea, de que estamos actuando en contra de lo que hemos aprendido y Él nos ha enseñado. Entonces, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Escuchen esto, verso 25, capítulo 2 de Primera de Juan. Verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Yo no sé, por eso es que necesitas un abogado.
Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro mejor abogado. Ya pagó nuestros pecados. Entonces lo único que tenemos que hacer en este momento es buscarlo para que Él interceda ante el Padre y realmente nosotros comencemos y demos el paso, nos atrevamos a dar ese cambio para confesar a Cristo como tal, no para estarlo negando a través de nuestras malas decisiones o malas actitudes o malos comportamientos, haciendo lo contrario a lo que hemos ya aprendido desde el principio, ¿ok? Verso 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Ok, lo vamos a leer de nuevo. Verso 27. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Miren, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, ¿sí? Recuerden que el otro día también hablábamos cuando Adán y Eva se dieron cuenta que habían desobedecido, habían incurrido en pecado. ¿Qué les dio? Les dio vergüenza, se fueron a esconder, ¿sí? El efecto, y acá está hablando que ya cuando vemos esto de que el anticristo y el anticristo son todos aquellos que están negando a Cristo, ¿sí? Está diciendo que al estar viendo eso en esta actualidad, ya estamos en los últimos tiempos. Entonces no podemos esperar que llegue nuestro Señor Jesucristo y tengamos que alejarnos de Él avergonzados. No, eso no podemos permitirlo. Por eso en este momento estamos aquí atreviéndonos para fortalecer nuestro espíritu, nuestra vida, lo que ya conocíamos desde el principio, lo que ya nos han enseñado, refrescarlo, traerlo a memoria, y que sea la misma unción que Dios ha depositado en nosotros que nos enseñe, que la palabra de Dios sea revelada a nuestra vida de una manera poderosa, gloriosa, para que podamos tomar esa decisión, atrevernos realmente a hacer estoy haciendo mal, estoy actuando mal, tengo que reconocerlo y tengo que tomar la decisión y atreverme a dar el paso y hacer el cambio, porque estamos en los últimos tiempos. No sé cómo ustedes lo vayan a ver, no sé cómo ustedes lo puedan tomar, pero la palabra es palabra viva, y lo que se leyó en esos tiempos fue para esos tiempos, y lo que se lee ahora es para estos tiempos. Así que mi deseo es que la palabra nos llene de ese, que nos nutra de una manera poderosa para poder entender y comprender lo que Dios nos quiere decir a través de esta carta. Así que vamos a terminar con el verso 29 y dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Ok? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Ese es el último verso de este capítulo. Y le damos gracias a Dios por esta maravillosa palabra que nos entrega el día de hoy a través de esta carta, porque Él nos ama, así como nos dice hijitos a través de la carta de Juan. Esa carta fue escrita en los 85-90 después de Cristo, y es una carta para estos tiempos. Es esta carta para ti, es esta carta para mí, para que nosotros eso que hemos conocido desde el principio lo traigamos a nuestra actualidad y hagamos los cambios necesarios. Estamos en el último tiempo, hay muchos anticristos,
¿sí? Porque hay muchas personas negando que Cristo no viene. Y bueno, no sé, cada uno, esto ya es cuestión personal, cada uno tenemos que tomar, como se dice, esa determinación de hacer esos cambios. Si estamos fortaleciendo nuestro espíritu, si estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, necesitamos que Dios vaya haciendo ese refresh en nosotros y nosotros irnos ayudando, depurando, sacando todo lo que tenga que salir, que no sea agradable a Dios. Mentiras, contiendas, peleas, todo ese tipo de cosas que no deben de existir en una persona que está viviendo de la forma como Él nos enseñó, como Él vivió, como Él anduvo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a andar como Él. Así como referencia vemos que hay muchos fans y gente de diferentes personajes públicos que son cantantes, entonces tienen su grupo de gente, sus seguidores que quieren hacer lo mismo. Hey, aquí estamos para fortalecer nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Entonces nosotros debemos seguir a Cristo, y si vamos a seguir a Cristo, hagámoslo como Él anduvo, para que nuestra vida sea agradable ante los ojos de Dios, porque estamos siendo esos imitadores de Cristo en su mejor versión, tratando de hacer o aplicando en nuestra vida, con nuestra gente, con los que están a nuestro alrededor, lo que Él nos enseñó en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Así que preparémonos para cuando Él venga y no tengamos que alejarnos de Él avergonzados. Así que creo que ese es el mensaje principal. Él es nuestro abogado para podernos ayudar a limpiar todo lo que esté al momento operando, ¿sí? en situaciones, y llegue hasta el Padre y seamos actos delante de los ojos de nuestro Padre Celestial a través de la intervención de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra vida cambie, nuestra vida sea mejor y seamos cada día más agradables a sus ojos. ¿Okay? Entonces, pues con esto los dejo. Espero que haya sido de gran bendición a su vida, así como a la mía, y podernos seguir ayudando a través del aprendizaje y a través de, en este momento, una carta. Bueno, voy a compartir las otras cartas, pero las estaré publicando en la página porque ustedes puedan ir leyéndolas, ¿sí? Y se vayan como fortaleciendo, ir ustedes mismos en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda. Entonces voy a compartir esas otras cartas para que ustedes también puedan ir viendo esa otra historia, esas otras cartas, lo que dicen las otras cartas, para que así ustedes también puedan compartir con alguien. De pronto esta carta no es necesaria para ustedes porque ustedes están llevando una vida muy, muy, muy agradable ante los ojos de Dios, pero sí pueden conocer a alguien y el saber que la carta les va a ayudar, entonces puede ser de bendición para esta persona también. Así que ya saben. Bueno, pues gracias a Dios por este hermoso tiempo y que Dios me los bendiga, y les envío un fuerte abrazo. Hasta pronto. Bye.